quiero comenzar, ahora sí que fue una pequeña introducción para decirle que preste mucha atención a lo que yo le voy a hablar el día de hoy. Y pues bueno, esta ocasión he titulado este mensaje Cuando Dios habla. ¿Usted sabe o cree que Dios hable? ¿Será? ¿En qué momento habla Dios? ¿Cuándo? Todo el tiempo, dicen por ahí. ¿Y cómo nos habla Dios? Nos puede hablar a través de la palabra. Dios nos habla a través en ocasiones de sueños, nos habla a través de visiones, nos habla a través de profetas, nos habla y a veces podemos escuchar su voz. O sea, las formas en cómo Dios nos puede hablar son muchas. E inclusive a veces nos puede hablar a través de otra persona que ni siquiera cristiana es. Y llega y, ¡ay, Señor, sí es cierto tú! Y tiene que venir esta persona para confirmarnos algo que el Señor tal vez ya nos había dicho. Y pues bueno, Dios, efectivamente Dios habla. Dios habla hoy, Dios ha hablado desde siempre y lo seguirá haciendo porque es un Dios vivo, ¿sí o no? Ok, entonces nos queda claro que una de las formas por las cuales habla Dios es la Biblia. Ahora, yo le pregunto, ¿Dios miente? ¿Seguro? ¿En alguna parte de la Biblia habrá alguna mentira? ¿Ya la ha leído toda? Yo me he encontrado con Biblias con faltas de ortografía, hermano. Yo no sé si usted se ha percatado de eso. Le ponen la línea, el guioncito de aquí corta la palabra y seguimos abajo, o sea, para separar las sílabas, y tiene incorrecta la separación de sílabas. Pero efectivamente lo que dice la palabra en la enseñanza, en la revelación, en la instrucción de Dios es certera. Dios no miente, Dios habla verdad. Todo lo que Dios habla en la Escritura es verdad. ¿Qué sería lo contrario a la verdad? La mentira. Y mire, podemos disfrazar la mentira de muchas maneras, a veces inclusive hasta nuestra propia conveniencia, ¿sí o no? Vemos al chiquito, al niño que de repente hizo algo que no debía de hacer y busca la manera de cómo decir las cosas con tal de que no lo castiguen, de que no lo regañen, pero no nos dice la verdad. Y puede ocultarnos las cosas, pero el hecho de ocultar no está hablando verdad, está mintiendo. Y no solamente los niños, hermano, mira, a veces también nosotros podemos acomodar las cosas o disfrazarlas a manera de decir las cosas, pero a veces no son la verdad. Y el Señor nos habla de muchas cosas, de muchas enseñanzas, de muchos testimonios, de muchas maneras en cómo tenemos que vivir la vida cristiana. Y todas esas cosas son verdad, ¿sí o no? ¿Está conmigo? Porque creemos, y ya dijimos hace rato, que entonces todo lo que dice la Biblia es verdad. Dios es único. Dice la Biblia que en Él están tres personas, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero es uno solo. Pero con esa característica de que es único, es diverso. Porque vemos que la manifestación y la obra de Dios es tan amplia, es tan vasta, que le puede dar esa característica también de que es diverso. Ahora, vea al hermano que tiene ahí al lado. Véalo bien, no se ría de él, solamente obsérvelo. ¿Se parece a usted? Sí, son hermanas, creo. Pero aunque sean hermanas y se parezcan, véanse bien otra vez. No son igualitas. ¿Qué imaginación y qué creatividad de diversidad en el Señor para crearnos? Por ahí dicen, yo no lo sé, pero dicen, hay un igualito así, igualito, un gemelo tuyo en el mundo. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero hay alguien que es igualititito. Según esto, los genetistas dicen esa situación. Puede haber como cierta parecido, pero no hay nadie igual. Aún inclusive los gemelitos así, hermanitos, gemelitos igualitititos, no son iguales. Alguno tendrá el lunarcito, a alguno se le para el pelito, el otro tiene otro tono de voz distinto, a lo mejor hay una diferencia en 1 centímetro en el tamaño, pero no hay nada y nadie igual. Entonces, Dios es un Dios diverso,
creativo, enormemente poderoso. ¿Sí o no? Ok. Ahora, ¿usted cree que a Dios le importe nuestra opinión? A ver, levante la mano, ¿quién dice sí? Ok. ¿Quién dice que no? Que a Dios no le importa lo que usted y yo opinemos. Levante la mano, no le dé pena. Ay, a ver, no, como que no calculan aquí mis cuentas. Levante la mano quien dice que a Dios sí le importa lo que usted y yo opinemos. Ya los conté, ¿eh? O sea que todos los demás tienen que decir no. Yo le voy a decir que sí y no, mire. Dios hace las cosas, le parezcan a usted o no. Opine usted o no, porque simplemente Dios es Dios y Dios es soberano. Y las cosas, si Él las piensa, las planea, así van a ser, porque así le place a Él, punto. Y no nos pide nuestra opinión. Pero ¿sabe? Dios nos habla de sus proyectos. Dios nos habla a veces sus propósitos. Dios nos comparte sus planes con la intención de que nos diga y nos invite, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué crees? ¿Tú cómo le harías? Y sí, en ocasiones, hay una parte en la Biblia, hay un personaje que empieza a interceder por el pueblo y empieza, Dios, que mira, que si hay uno salvo, que no sé qué. Y Dios le dice, pues no. Bueno, Dios, pues no todo el pueblo, pero pues a lo mejor algunas familias. Y Dios le dice, no, si tú me demuestras que por lo menos uno, yo los perdono. Y empezó ahí la rebatinga entre Dios, hasta que llegaron a que solamente había una familia en todo ese pueblo. Y le dijo, ¿sabes qué? Pues nada más por esos, pero ¿qué crees? A los demás sí les voy a dar cuello. O sea, ¿por qué no? Hay tanta maldad, hay tanta destrucción, hay tanta contaminación en su corazón, que no. Y dice la palabra que el Señor sigue buscando intercesores, personas que se pongan en la brecha por otros, y busca también adoradores en espíritu y en verdad, y no los encuentra. Pero Él está buscando ese tipo de gente para hacerla partícipe de sus proyectos y saber qué opinamos, saber qué pensamos, saber inclusive qué le sugerimos al Señor, porque Él nos involucra en sus planes. ¿No le ha pasado que, ven, te incluyo, vamos a hacer esto? Pero resulta ser que esa persona que lo está invitando lo hace todo, entonces no lo está incluyendo. Dios sí nos incluye y nos invita a participar junto con Él en sus proyectos. El punto es que a veces no hemos definido verdaderamente quién es Dios para nosotros. Mire, Dios es un Dios grande, ¿sí o no? Dios es un Dios eterno, ¿sí o no? Okay. Dios también es un Dios personal. O sea, Dios tuvo un trato con usted, con usted, con usted. O sea, Dios se presenta de manera personal, de manera particular a cada quien. Y cada uno experimenta su relación con Dios de manera personal. Por ejemplo, algunas personas pueden decir que Dios es Padre, porque han experimentado de Él la paternidad. Otros dirán, no, Dios es sanador, porque han experimentado en su vida el poder de la sanidad. Otros dirán, no, Dios es el Salvador. Otros tal vez, Dios es el que restaura. Otros, Dios es el que perdona. Dios, y cada quien puede definir quién es Dios de acuerdo a cómo lo hemos experimentado. Pero eso no le quita las características que tiene el Señor. Dios es todo. Ahora, hay muchas cosas o muchas personas que se han esforzado con tratar de demostrar que Dios no existe. Y han metido muchas ideas, muchas filosofías, muchas corrientes, muchas doctrinas, muchas sectas para demostrar que Dios no existe. Pero ¿sabe dónde usted y yo hemos fallado? En que usted y yo no hemos demostrado que Dios sí existe. ¿Cómo? O sea, ya vimos entonces que sí, Dios existe, sí. Dios es verdadero y es real, sí, y nos lo enseña en la palabra. Dios es único, pero también es diverso. Dios es grande y soberano, es especial, y como Él no hay nadie. Pero algo en lo que la iglesia ha fallado es en demostrar que verdaderamente Dios existe. ¿Por qué? Mire,
Nosotros aquí adentro de la iglesia podemos constatar que Dios existe porque lo sentimos, porque le cantamos, porque en algún momento verdaderamente hemos visto la mano de Dios metida en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros sueños, y podemos constatar que sí existe. Pero hay mucha gente que no ha podido constatar o comprobar la existencia de Dios porque usted y yo no se la hemos demostrado. Es como un experimento. Si yo le digo que esos ventiladores dan aire, usted tiene que sentir que verdaderamente dan aire, porque los podríamos tener ahí de adorno, pero si usted no lo siente, ¿creería que da aire? Pues tal vez no, a menos de que ya en algún momento de su vida lo hubiera sentido. Yo puedo decir que Dios existe, yo puedo decir que Dios es real, yo puedo decir que Dios es el Salvador, yo puedo decir que Dios es el verdadero, porque lo he experimentado. Pero hay mucha gente que no sabe eso de Dios porque no lo ha sentido, porque no lo ha experimentado, porque no lo ha sentido, porque no lo ha visto, Y ese es en el aspecto en donde la iglesia ha fallado. No me refiero a iglesia esta, me refiero a la iglesia de Dios, a la iglesia de Cristo en el mundo. Yo le decía hace rato que tristemente hemos ido a varias otras iglesias donde verdaderamente no tienen un concepto de compartir el evangelio, porque tienen otras ocupaciones más importantes que les lleva todo el tiempo y ya tienen años que no comparten, que no evangelizan. ¿Dónde radicaría la importancia de verdaderamente conocer y dar a conocer a Dios? En comprometernos y en animarnos a mostrar a ese Dios que usted y yo conocemos a otras personas. Ahora, le voy a contar lo que Dios dice. Quiero pedirle que por favor vayamos a Juan. Juan capítulo 4. Dice en Juan, en primera de Juan capítulo 1, versículo 1, dice, yo soy, ¿se lo sabe? Primera de Juan 1:1. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién dijo eso? Jesús. En Él está la verdad. Ya estamos ahí en Juan capítulo 4. Le voy a contar un poquito esta historia. Y usted se la sabe, no la vamos a leer toda porque usted se sabe toda esa historia. Pero es el pasaje donde nos habla acerca de la mujer samaritana. ¿La recuerda? Dice que había una mujer que estaba ahí sacando agua y de repente llega Jesús con algunos de sus discípulos y se la topan. Y pues bueno, Jesús se toma el tiempo para presentarse con ella y más bien no presentarse porque ni siquiera no le dijo de inicio quién era. Simplemente empezó a platicar. Y pues en esa plática esta mujer se da cuenta de algo muy, muy peculiar de esta conversación, tanto así que se arriesga a empezarle a preguntar cosas al Señor Jesucristo más profundas. Cuando Jesús le dice, mira, a ver, de hecho antes la mujer le dice, oye, nos han dicho que un día va a llegar el Mesías. ¿Quién proclamó ese chisme? ¿Quién habrá estado divulgando que iba a venir el Mesías? Esta mujer no era creyente de Jesús. Esta mujer no era del pueblo de Israel. O sea, era de otro pueblo que no pertenecía al pueblo de Israel. Sin embargo, conocía que Jesús o que el Mesías iba a venir. ¿Quién difundió ese mensaje? Es más, ¿quién empezó con esa información? Fue Juan el Bautista. Cuando él está a punto de que lo maten, él les dice, vendrá uno después de mí, que yo no soy digno de atar y desatar, o sea, sus calzados, o sea, va a venir otro, espérenlo. Y esa noticia que salió de la boca de Juan, los que estaban ahí escuchando dijeron, ¿oíste lo que dijo? Y empezaron a correr la voz. Y fue tanta la noticia o el impacto de este mensaje
que llegó a las colonias que ni siquiera del pueblo de Israel eran. Por eso esta mujer sabía que iba a llegar un día el Mesías. Y cuando este Mesías, Jesús, se le presenta, dice: oye, sí, es que nos han dicho que va a venir el Mesías. ¿Y qué le dice Jesús? A ver, vámonos ahí donde está esa parte. Dice, a ver si lo encuentra antes que yo. En el versículo 6, 25 y 26. Ok, dice: la mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. La mujer estaba creyendo en algo que ni siquiera ella conocía, que ni siquiera ella había experimentado en su vida. Pero el rumor de que ese Mesías iba a llegar un día se había divulgado por todos los poblados de aquel tiempo. Y esa mujer por eso pudo decir: es que va a venir, es que Él llega. Y cuando Él venga, cuando Él llegue, nos va a aclarar, nos va a explicar, nos va a decir todas las cosas que tenemos duda. Ella confiaba eso en su corazón. Ahora, ¿qué dice el versículo 26? Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy el que ha hablado contigo. O sea, yo soy ese Mesías que tú has estado esperando quién sabe cuánto tiempo. Para que una persona pueda toparse con la revelación de la verdad, para que una persona pueda toparse con el descubrimiento de la persona de Jesús, necesita correr un rumor antes. Necesita correr la noticia de que existe Jesús. Y mire, la realidad actual al día de hoy es que hay muchas gentes, de hecho millones de personas que nunca han escuchado de Jesús, que nunca han escuchado que un día vino un Jesús y está pronto por regresar. ¿Por qué nunca han escuchado? Porque han faltado Juanes que divulguen la noticia, que a lo mejor van a estar en el límite de su vida, que están en el riesgo de perecer, pero han faltado esos Juanes que abran la boca y digan: esperen la promesa, esperen a Jesús, esperen el mensaje, ya viene. Pero ha faltado Juanes en la actualidad. Y podemos toparnos con muchas mujeres samaritanas que no van a toparse con el Mesías porque no saben que existe, porque no saben que Él está vivo, porque no saben que Él tiene ese mensaje de oportunidad, de transformación, de esperanza, de salvación. Ahora, cuando la mujer, vámonos otra vez ahí en el versículo 27, dice: justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella o por qué le hablas? Y Jesús siguió charlando con esta mujer. Y cuando Jesús le empieza a revelar o a profetizar la condición en la que ella vivía, ella empieza verdaderamente a entender y la verdad empieza a ser revelada a su vida. Tanto fue el impacto que tuvo en su vida que ella salió corriendo de ese lugar. Y no salió corriendo como asustada de: ay, me acaban de topar con el Mesías. No, estaba tan emocionada que esa emoción la fue a compartir con los de su pueblo. Y dice que corrió, llegó con los hombres y les dijo: oigan, ¿qué creen? Que me acabo de topar con el Mesías y me dijo, Él me habló acerca de todos los maridos que tengo y supo que con el que yo vivo ahora, que ni siquiera es mío. Y estaba tan impactada que les dicen estos hombres: a ver, o sea, eso que tú nos platicas está grandioso, pero queremos ver, queremos sentir eso que tú estás sintiendo, llévanos con Él. Había hambre en esta gente por conocer al Señor Jesús, hambre por conocer la verdad que venía de Él, hambre por conocer la revelación para que este Mesías les resolviera todas las preguntas y todas las dudas que tenían desde hace años. Pero tenía que haber primero el rumor de que el Mesías iba a venir.
Todo empieza con un primer mensaje. Y yo le digo hace rato que hay muchas gentes que siguen esperando ese chisme. Esos son de los pocos chismes que nos conviene estar contando, hermano. No que si a fulanita, no que si el pasó, no. Ahora sí que posteemos, whatsappemos, mandemos por Messenger, divulguemos la noticia de que el Señor Jesús vive, de que el Señor Jesús existe, de que el Señor Jesús va a llegar con ellos, tanto lugares y personas que tenemos cerca como a gente que tenemos lejos. Mire, ahorita ya es muy fácil poderse comunicar con gente de otro lado del mundo. Bien fácil. Antes costaba días, pero ahorita ya nada más le mandas un mensaje y ya llegó del otro lado en 5 minutos. Es demasiado. Llega en instantes. Compartamos el mensaje para que esas personas que no han escuchado puedan estar esperando. Y cuando llegue alguien a hablarles de Jesús, digan: eso es lo que yo estuve esperando por tanto tiempo. Mire, le comparto una anécdota que nos compartió una vez un misionero. Él llegó a una comunidad, él se fue ahí, no recuerdo ahorita el país, pero se fue a un país allá árabe. Y dice que bueno, estuvo un tiempo ya con la gente, conoció un poquito el idioma, sin embargo llevaba con él un traductor. Y pues estuvo compartiendo el mensaje. No es lo mismo compartir mensaje en otros lugares que aquí, o sea, ya es más complicado. La cosa es que se topa con un anciano de un pueblo, o a una persona a la que le tenían mucho respeto, y le dice este hombre al misionero: oiga, ¿hace cuánto que usted es cristiano? ¿Hace cuánto que usted conoce ese mensaje? Y el misionero, muy orgulloso: no, hermano, mire, yo ya tengo tantos años de cristiano y tantos años en el ministerio de misiones. Y el hermano, así el misionero, pavoneándose, así de, no, o sea, bien orgulloso de toda su trayectoria espiritual y cristiana. Y este hombre le dijo: ¿cómo es posible que haya pasado tantos años y no hayan venido a darnos el mensaje? Porque también le preguntaba: ¿cuántos cristianos hay allá en donde usted vive? No, hermanos, somos muchos en la congregación. ¿Cuántos cristianos sabemos aquí? ¿100? ¡Wow! Hay iglesias de miles. Y si nos sumamos todos los cristianos que vemos en México o todos los cristianos que somos en el mundo, somos millones. Y yo le decía que aquí en México tenemos cerca de 100 años conociendo la obra misionera. Pero ¿cuántos años tenemos de conocer el evangelio? Muchos más. Y este hombre le decía: ¿cómo es posible que usted, teniendo el evangelio tantos años, no hayan venido a compartirlo antes? ¿Cómo ustedes, siendo tantos cristianos, no hayan venido a darnos ese mensaje? Se oye como que bastante fuerte, ¿no? Y sigue siendo la realidad al día de hoy. Sigue habiendo mucha gente que no conoce de Jesús. ¿Qué representa Jesús en nuestras vidas? Jesús es solamente una creencia. Jesús es solamente una historia. Jesús es solamente la experiencia que yo he tenido con Él. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que representa Jesús para nuestras vidas? Jesús debería representarlo todo en nuestras vidas. Quiero invitarle a que vayamos a la Gran Comisión. Eso está en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Dice el versículo 16: entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, ¿qué dice ahí? Lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. ¿Quiénes dudaban?
pues algunas otras personas que estaban en esa misma lugar, en esa reunión. No dice cuántos, pero sí eran varias personas. Y luego dice el versículo 18, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Versículo 19, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Hasta ahí me voy a quedar. Ok. Jesús proclamó este mensaje y les dijo a sus discípulos y a todos los que estaban ahí, oigan, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero dentro del grupo de esos todos que estaban ahí, había unos que dudaban, ¿sí o no? Ahí dice, había unos que como que no creían. Pero aún así Jesucristo les aventó el compromiso. O sea, vayan y hagan discípulos. Quiero pedirle a 3 personas que vengan aquí, personas que tengan lentes, por favor. 3 hermanos que usen lentes, vengan aquí adelante. Pásenle aquí. Suban. Con cuidado. Ok, quiero que observen muy bien, ¿ya? Vean todo lo que hay. Y les voy a preguntar, ¿qué miras? ¿Cómo? ¿Qué observas? Personas. Autos, pasto, hasta allá. Nada más. Hermanos, sillas, salones, reja. Personas atentas, el mobiliario es blanco, estamos en un espacio cerrado. Cuando Jesús les dijo este mensaje a sus discípulos de vayan por todo el mundo, Jesús no se los dijo con los ojos de ellos. Jesús se los declaró en base a lo que Jesús miraba. ¿Qué vemos nosotros? Por muy lejos que pueda haber, digo, algunos no ven más que 1 metro de distancia. Hay otros que, bueno, sí son privilegiados y pueden ver más allá, pero no somos Buzz Lightyear para ver al infinito y más allá, solamente Dios. Por mucho que podamos así como que tratar de enfocar nuestra visión, sigue siendo muy nuestra, una visión muy humana, una visión limitada. Pero cuando Jesús les dice a sus discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, se los estaba declarando en base a su visión, en base a lo que Jesús veía, en base a lo que Jesús estaba mirando hacia adelante. Y no adelante del lugar donde estaban físicamente. Lo que él estaba mirando era hacia el futuro. Y un futuro que todavía no se termina de cumplir, que todavía falta. ¿Qué miraba Jesús en ese momento? Vámonos a Salmos capítulo 46. ¿Se acuerda que dijimos que la Biblia dice verdad? ¿Y que es palabra de Dios? Ok, vamos a ver entonces qué Dios nos dice en el capítulo 46 de Salmos, versículo 10 dice, estad pues quietos, sepan que yo soy Dios. ¿Qué más dice? Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Eso es lo que Jesús miraba cuando le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y en este salmo dice, exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en toda la tierra. ¿Qué son las naciones? ¿Qué son las naciones? ¿Cuántos países conocemos? ¿O cuántos países existen en el mundo? ¿Alguien sabe? ¿No? 100 más.
186, 280, no, son menos. No, son cerca de 200 países. Algunos dicen que son 186, otros 192, otros, pero no pasa de 200. Ahora, ¿por qué tanta diversidad de número? Porque últimamente se han estado dando muchas divisiones de países, que el fulano del norte, que el del sur, y que ya se pelearon y ya que mejor se están tratando de convertir en una nación independiente. Entonces, sigue habiendo muchas modificaciones en la cantidad de países que tenemos en la actualidad, pero vamos a quedarnos que son cerca de 200, ni más ni menos, un aproximado, para que cuando usted le digan, oigan, ¿cuántos países hay en el mundo? Pues aproximadamente como 200. Ya aprendió algo también el día de hoy. Jesús se los estaba revelando así: Dios tendrá que ser exaltado entre las naciones. ¿Qué son las naciones, hermano? Mire, las naciones, de acuerdo, cuando Dios dijo esto en Salmos capítulo 46, ¿qué cree? Que no había mapas como los tenemos ahora. Es más, ni siquiera había papelerías para correr rápido y decir, ¿me da un mapa mundi? No. Ubicaban más o menos los mapas de acuerdo a los pueblos que existían. Pero ni siquiera, bueno, Dios sí sabía todo el territorio del mundo, pero en aquel tiempo ni siquiera sabían si había otro continente, no. Y cuando Jesús habla con los discípulos y les dice, por tanto, id y haced discípulos otra vez a todas las naciones, tampoco las naciones estaban entendidas y conceptualizadas como usted y yo conocemos el mapa ahora. No estaban esas divisiones políticas. ¿A qué se refería Jesús cuando les habló acerca de naciones? Se refería a todos los pueblos del mundo. Cuando dice en el Salmo, seré exaltado entre las naciones, es seré exaltado entre todos los pueblos. Enaltecido seré en toda la tierra. Y cuando Jesús les dice, por tanto, id y haced discípulos a todos los pueblos de la tierra. Era a todas las comunidades, a todas. Ahora, ¿cómo eran los pueblos antes en el tiempo de Jesús? Se clasificaban por familias. O sea, ahí sí, los Gómez, todos los Gómez, y tenían multitudes de hijos, entonces sí eran grandes poblaciones. Y por allá estaban los López y por allá los Martínez, y cada familia podía formar su pueblo. Después los pueblos empezaron a ser más grandes y se empezaron a mezclar entre familias, y la mezcla entre familias formaba un nuevo pueblo, y de acuerdo a la ubicación geográfica hablaban cierto idioma, tenían ciertas costumbres. Entonces todo eso se empezó a diversificar. ¿Usted sabe cerca de cuántos pueblos o de cuántas naciones en ese concepto hay en el mundo? Ok, tenemos con división política cerca de 200 países, pero ¿cuántas naciones en el contexto de la Biblia existen en el mundo? ¿Usted sabe? ¿Como 10,000? ¿3,000? No más. A ver quién gana. Y le doy un premio. A ver, ¿quién da más? Dicen, 3,000, no, son más. ¿Cuántos? No importa, no le vamos a poner 10, nada más le voy a felicitar. ¿Ok? ¿Cuánto? 6,000 más. 10,000 más. ¿Ah? Son cerca de 17,000 naciones en el planeta. Cerca de 17,000. Aquí en México, ¿cuántas etnias tenemos? Sepa, hermana. ¿No? Son cerca de 56 etnias en México, 56 etnias. Que los mayas, que el náhuatl, que el otomí, que el zoque, que el tzotzil, que vemos los que tarahumaras que corren con pasos les están hablando que son los corredores con alas de ángel porque son bien veloces. Tenemos a los triquis, ¿no? Muy sonados, los niños basquetbolistas. O sea, son cerca de 56 etnias de México. Y con toda su variedad y diversificación geográfica y la combinación entre familias y los diferentes idiomas y las diferentes costumbres, son 364 realmente grupos étnicos por la diversidad en las variantes lingüísticas. O sea, una menos que los días del año. Entonces, para que no se le olvide, 364 en México. Eso nada más en México.
Ahora, sumando todas las del mundo, son cerca de 17,000 etnias. ¡Wow! Son muchas, ¿no? Pero ¿qué cree? La noticia es que muchos de ellos están sin conocer de Jesús. Porque no ha habido bautistas, no ha habido Juanes que vayan y divulguen la noticia. Hay un hermano, él se llama John Piper, y él dijo una ocasión: las misiones existen porque no todos los pueblos le adoran. Veíamos aquí en el Salmo, vamos a volver a leer Salmo capítulo 46, versículo 10. Dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Mucha gente dice: no, misiones ¿para qué? ¿Para qué evangelizamos? O sea, los de aquí, nada más nuestros vecinos. Tenemos otras cosas que hacer. Pero la realidad es que hay mucha gente que no conoce de Jesús, tanto cerca de nuestras casas, de nuestras iglesias, como en otros lugares donde verdaderamente nunca han escuchado de Jesús. Mire, si estamos hablando de aquí cerca, por lo menos tenemos a otras religiones que sí conocen la historia de Jesús. No son cristianos, sabemos que están errados, pero por lo menos los católicos saben de la historia de Jesús, ¿sí o no? Testigos de Jehová saben la historia de Jesús. Mormones saben la historia de Jesús. Los de la Santa Muerte saben de la historia de Jesús. ¿Que tienen la necesidad de salvación? Claro que sí. ¿Que tienen necesidad de que verdaderamente llegue el evangelio correcto en base a la verdad? Es más que inminente. Pero conocen la historia de Jesús. Pero hay muchos que no conocen la historia de Jesús. Y es por eso que tiene que haber misiones. Porque las misiones tienen que ocuparse de llevar el mensaje a lugares, a personas, a etnias, a comunidades donde no se conoce el mensaje de Jesús. ¿Para qué cumplamos los propósitos de Dios? Y uno de esos es lo que Dios dice. Yo por eso le preguntaba al principio: ¿usted cree en lo que dice este libro? ¿Usted cree que es verdad? Entonces pongamos a que esa verdad sea una realidad. Y vemos ahí que entonces dice Dios: es que eso va a suceder. Pero ¿cómo va a suceder si la iglesia que ha conocido la verdad no divulga el mensaje? Si la iglesia que conoce la verdad no la comparte. Y mire, yo no lo digo en el caso de ustedes, porque bueno, estoy escuchando que tienen actividad de célula, que comparten, tienen labores donde hacen colectas y van y lo dan a otras personas en necesidad. Pero en esta ocasión la invitación para esta iglesia, y yo se lo vuelvo a reiterar: Dios me dijo que esta iglesia es una iglesia de compromiso y que es una iglesia que va a cumplir los propósitos en misiones para el Señor, para que su nombre sea conocido en otros lugares. ¿En cuánto tiempo se va a dar eso, hermano? No lo sé. Porque le digo, yo he estado esperando tantos años para que el Señor me lleve ya a otro lugar y Dios me dijo: todavía no, porque tienes que preparar gente. Tengo que prepararle a usted para que usted se vaya. ¿A dónde? No lo sé. Eso es algo que Dios le va a decir a usted. ¿Cuándo? Tampoco lo sé. Dios lo va a marcar. Pero si el Señor está hablando y está diciendo: sí, de este lugar van a salir siervos, se tienen que preparar. Porque hay lugares donde el evangelio no ha llegado. Hay lugares, hay corazones, hay personas que no han sabido que existe Jesús. Y usted le va a llevar esa noticia. ¿Lo cree? ¿De verdad lo cree? Hay otro hermano que se llama Alexander Duff, y él dice: la iglesia que deja de evangelizar pronto dejará de ser evangélica. ¿Somos cristianos evangélicos? ¿Sí o no? Pero si no compartimos el evangelio, entonces ¿qué carambas estamos haciendo? Nuestro compromiso y nuestra existencia en este mundo es divulgar de Jesús. Divulgar el mensaje de la salvación, divulgar que Dios existe y Él es todo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer, hermano? Ahora, fíjese, las misiones también son respuesta de otros. ¿Usted en alguna ocasión ha clamado a Dios por alguna situación? Así que, ¡ay! Dios, ayúdame. Dios, ven. Dios, mira este problema. ¿Usted cree que en otros lugares no haya gente que esté: no sé a quién le pido, pero ayúdenme, sáquennos de esta guerra,
Estamos muriéndonos de hambre, no sé a quién pedirle, pero ayúdanos. Las misiones también son respuesta a las oraciones de otras personas que han estado clamando a Dios. Y mire, lo sorprendente de que Dios es grande es que Dios en algunos momentos se ha manifestado a sus vidas. Porque veíamos, yo les decía, Dios habla de diferentes maneras. Y Dios se ha revelado, no ha habido Juanes que lleguen, pero Dios les ha hablado en visiones, Dios les ha hablado a través de otras personas, de su misma comunidad, a pesar de que no son creyentes. Porque es tanta la necesidad y el clamor de esta gente que dice, Dios, ven. O tal vez no lo dicen así como Dios, ven, porque no saben verdaderamente la existencia de Jehová, de Jesús. Pero hay un anhelo en su espíritu que clama por el Señor. La misión de Dios fue dada a toda su iglesia. Vámonos otra vez a Mateo capítulo 28. Dice el versículo 18 otra vez: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Se los dijo a sus discípulos, pero yo les recuerdo, también ahí había gente que no eran discípulos, algunos que eran creyentes, pero otros no eran creyentes. Y se los dijo como una encomienda a todos los que estaban ahí. Y aparte, acuérdese que Jesús lo hacía mirando hacia el futuro. Cada uno de nosotros somos llamados a hacer que esta promesa, que esta bendición, que esta declaración, que esta petición se cumpla. Todos los que estamos aquí, todos. ¿Qué hemos estado haciendo? ¿O en qué hemos estado ocupados? ¿Qué nos ha estado manteniendo distraídos? Yo veía ahorita al pastor que dice, ¿cuántos hermanos van a la célula en Buenavista? 10. Bueno, ¿por qué no todos? No, pues es que los hermanos pueden, está bien que ellos vayan a Buenavista. ¿Usted a dónde se va? ¿Usted a dónde se va? Todos tenemos que ir a ser discípulos a las naciones, cerca o lejos. En lugares donde tal vez pueda tener algún amigo, un conocido, o lugares donde tal vez no me van a recibir tan bien. Lugares donde pueda comunicarme con el mismo idioma que yo tengo, o lugares donde no voy a entender nada. Pero yo tengo que llevarles el mensaje. Yo tengo que llevarles la noticia. Yo tengo que decirles que Jesús existe y que Jesús se puede presentar a ellos en algún momento. Yo creo que en algunas ocasiones Jesús mismo se ha presentado a ellos. Mira, conóceme. Pero como no había noticias anteriores, no había información ahí en su memoria de que iba a llegar, yo creo que hasta lo han pasado de largo, porque no han sabido que Él iba a llegar en algún momento. La misión de Jesús, la comisión fue dada para toda su iglesia. Por eso es triste escuchar que algunas iglesias no tienen tiempo para evangelizar, no tienen tiempo para hacer misiones. No, es una petición que Jesús le hizo a su iglesia, a toda su iglesia, a sus discípulos. ¿Quiénes eran sus discípulos? Eran los que representaban la iglesia en el momento de Jesús. Cuando llega en Hechos, el levantamiento de la iglesia, dice que los apóstoles empezaron a moverse, ahora sí que por miedo empezaron a moverse para que no los fueran a matar. Vivieron tiempos complicados después de que Jesucristo falleció y después resucitó. Pero ellos empezaron a compartir y dice que se empezaron a reunir gente, se empezaron a escuchar, empezaron a abrazar verdaderamente el evangelio, y de repente en una reunión se convertían 100 y en otra reunión se convertían 1000 y en otra reunión se convertían 3000, y empezó a haber un avivamiento y un despertar porque la iglesia estaba accionándose en lo que tenía que hacer. Y a veces nos conformamos con solamente que lleguen 10 nuevos a la iglesia al día de hoy, cuando debían de estar llegando miles de personas. Porque usted y yo estamos activos en compartir la buena noticia. No lo estoy regañando. No quiero que se sienta mal. Yo espero que no se sienta así. Pero yo le estoy contando lo que verdaderamente Dios quiere que todos nosotros hagamos.
que todos sus hijos proclamemos y que no estemos tanto tiempo sentados u ocupados en nuestros propios afanes. Quiero que me acompañe a Efesios capítulo 3. Versículo 20, Efesios capítulo 3, versículo 20, y dice así: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Versículo 21, gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. ¿Para qué carambas tendríamos que lograr que todos los pueblos adoren al Señor? Para que a Él sea dada la gloria. ¿Usted cree que Él la merezca? Habrá algunas personas que pueden decir: ay, qué egoísta es Dios. Él siempre lo quiere todo para Él. Porque hay algunas personas inconversas que dicen eso. Pues Dios te manipula y pareces como su títere y Él hace contigo lo que Él quiera. Pues orgullosos deberíamos de sentirnos por eso, de que seamos verdaderamente usados por Él, que seamos instrumentos manejados por su gloria, para su gloria. Todo esto es con la finalidad de que su nombre sea adorado en todos los pueblos. ¿Para qué? Para que solamente a Él le sea dada la gloria. Porque Él ha existido desde antes y seguirá existiendo por la eternidad. Solamente a Él sea dada la gloria. Y yo quiero pedirle que por ahí me pongan un primer video. Yo no he venido a compartirle a usted de misiones bajo esta perspectiva. Vamos a ver este video, por favor. Es hora de despertar y ver la gran necesidad de la humanidad y dentro de ella los niños que sufren hambre, guerras, dolor, soledad, por el egoísmo del hombre que no quiere dar su corazón a Dios para obtener la verdadera paz. En ocasiones en misiones se comparte mucho bajo este esquema de la necesidad que hay en la gente: muerte, hambre, enfermedad, problemas, y esto mueve mucho nuestro corazón, nos hace sentir conmovidos. Y sabe, yo en esta ocasión no le quiero hablar de misiones para conmover su corazón y usted se sienta y desee tener la misericordia de Dios y quiera aplicar algo para hacer algo, porque también aquí hay muerte, ¿sí o no? También aquí tenemos hambre, también aquí tenemos enfermedades, también aquí tenemos necesidades. Entonces yo no vengo a apelar a su corazón para decirle: mire, tenemos que hacer misiones porque pobrecita la gente que está sufriendo. Sí está sufriendo, sí se están muriendo, pero eso no es el propósito de hacer misiones. Ahora, ¿cuál es verdaderamente el propósito para hacer misiones? Ya se lo dije. ¿Cuál? Que conozcan a Jesús, para que su nombre de Dios sea adorado y solamente a Él sea la gloria. Porque podemos movernos hacia las misiones por la situación de la carencia, de la necesidad, pero ¿sabe qué? Hay muchas organizaciones altruistas que lo hacen y aún inclusive lo hacen mejor que nosotros, que hacen fundaciones, que hacen campañas de colecta de millones de pesos y van y llevan alimentos, van y llevan ropa, van y llevan medicamentos, llevan médicos, o sea, hacen labores impresionantes. Y sí, son labores muy buenas, pero eso no es suficiente. Dios no nos ha llamado, Jesús no nos ha llamado a solamente hacer eso. Él quiere que llevemos el evangelio para que ese lugar adore su nombre. Él quiere que llevemos el evangelio para que ese pueblo conozca su nombre y le den la gloria a su Padre. El mismo Señor Jesucristo, siempre que hablaba, decía: yo hago
aquel que me envió. Yo hago y glorifico y honro y doy adoración a mi Padre. Ni siquiera para sí mismo lo pedía. Lo hacía para que la gente reconociera quién era su Padre y a Él dirigía toda la gloria. Entonces, si usted y yo vamos a evangelizar, si usted y yo vamos a hacer misiones, tiene que ser con el entendimiento de que deseamos formar gente que llegue al punto de adorar a Dios y se conviertan en tales adoradores que le den gloria al único Dios verdadero que existe. Porque yo le podría decir ahorita, mira hermano, vamos a hacer una donación. A ver, por favor, traigan el alfolí y vamos a hacer donaciones grandes porque se requiere mucho dinero. Y sí, es una realidad, se requiere mucho dinero para hacer misiones. Pero tal vez vamos a poder soportar alguna necesidad, vamos a poder llevar las despensas, vamos a poder llevar sustento para alguien, vamos a poderle ayudar con una cirugía que necesita, vamos a poder hacer algo con esos recursos. Pero si verdaderamente la gente a la que yo voy a llegar no entiende que él necesita convertirse en una persona que adore a Dios, de nada va a servir el esfuerzo que yo haga de estar juntando y haciendo y dando. De hecho, dice la palabra que nuestra fe tiene que ir acompañada con obras. Sí, también tenemos que hacer eso, pero no es lo único. Lo que verdaderamente mueve las misiones es llevar a la gente al entendimiento que tiene que llegar a adorar a Dios y darle solamente la gloria a Él. El Señor Jesucristo les decía a los discípulos, vayan y hagan discípulos. ¿En qué consiste un discípulo? Quiero que me pongan el segundo video, por favor. La reproducción forma parte de la vida. Desde temprano aprendemos a multiplicar. En familia vemos los efectos de la multiplicación. En los negocios, con dedicación y trabajo, también es posible multiplicar. Multiplicar es transformar lo más en mucho más. Jesús, cuando estuvo aquí, multiplicó panes y peces, pero más que eso, multiplicó discípulos. Al principio fueron 12, a estos se le sumaron 70, 120, 500, 3000 y más, muchos más. La orden es la misma hoy. Vaya, enseñe, bautice y haga discípulos, y ellos harán otros. Discípulos que se multiplican forman una iglesia saludable. Al final, lo que queremos es una iglesia con miembros o discípulos, las puertas del fondo abiertas o cerradas. Los miembros esperan panes y peces. El discípulo es un pescador. Los miembros se apoyan. El discípulo ayuda. El miembro espera. El discípulo visita. El miembro quiere ir al cielo. El discípulo quiere ir y llevar personas para el cielo. Los discípulos oran, se relacionan y cumplen la misión con nuevos discípulos. Todo eso porque los discípulos no solo suman, se multiplican. Fue así que lo hizo y así quiere que lo hagamos. No le prestemos mucha atención ahí al grupo que lo publicó, pero me pareció un muy buen video para explicarnos el que tenemos que hacer discípulos. Multiplicarnos, multiplicarnos y multiplicarnos. ¿Hacer discípulos para qué? Para su gloria. Y que todos los pueblos le adoren. Y cumplir la visión que Jesús tenía en ese momento. No en base a lo que yo pueda ver, no en base a la capacidad que yo pueda tener, no en base a lo que mis ojos miran que es posible. Mirarlo así como Jesús lo veía. Vayan y hagan discípulos ahí, donde ni siquiera nosotros sabemos dónde es. Pero de que necesitamos hacer discípulos, necesitamos hacer discípulos. Y mire, esto requiere algunas cosas. Eso sí voy a pedirle que lo anote. Le voy a dar una receta, de esas recetas valiosas como la de la abuela. Lo primero que necesitamos hacer es que tu vida tiene un propósito importante. Ponle ahí, mi vida tiene un propósito importante.
Número 2. Ahora, ¿cuál es ese propósito? Cumplir la visión de Dios. Número 3. Anhelar cumplir el propósito de Dios. Número 4. Dejar obrar a su espíritu en mi vida. Dejar obrar a su espíritu en mi vida. Dice en Hechos 1:8. Usted yo creo que también se sabe ese pasaje de memoria. ¿Sí se acuerda de él? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? Y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Continúen haciendo actividades evangelísticas. Vayan a 1 millón para Jesús. Vayan el próximo 16, el viernes, hagan una campaña de evangelismo y lleven a muchos a los pies de Cristo. Sigan haciendo células porque se salen de su Jerusalén. Gloria a Dios. Abarquen tanto su Judea como su Jerusalén. Vayan y continúen, hagan crecer esas células porque mucha gente de esos lugares necesita. Judea, Samaria. Y luego dice ¿qué? Hasta lo último de la tierra. ¿A dónde lo va a llevar Dios hasta lo último de la tierra? Y yo le decía hace rato, no sé cuánto tiempo va a pasar, no sé a dónde el Señor lo va a llevar, pero de que lo va a invitar a irse, lo va a hacer. Ahora, cuando ese tiempo llegue, no va a dejar de hacer su Jerusalén, su Judea ni su Samaria. Van todas a la par. Vayamos a donde el nombre de Jesús nunca ha sido escuchado, que ese es el lugar de lo último de la tierra, donde hay muchas etnias, donde hay mucha gente que no ha recibido el mensaje de Jesús. Siguiente punto. ¿Qué necesita hacer? Número 5. Comprometerse. Póngale ahí, comprometerme. Dios me decía que esta iglesia es una iglesia comprometida. Pues sígale así. No desmaye, no se detenga, no se limite, no dude, sígale así. Y todo lo que empiece, termínelo. Siguiente, haga discípulos. Haga discípulos. ¿Cuánto tiempo lleva formar a un discípulo? ¿Cuánto tiempo le llevó a Jesús a hacer discípulos? 3 años. Formarlos, capacitarlos, mentorearlos, vertirse en ellos, preparar su carácter, animarlos, limpiarlos un poquito. 3 años. Hacer discípulos lleva tiempo. El hacer discípulo no consiste en solamente saber, ya recibió a Jesús en su corazón, en un día. Hacer discípulos lleva tiempo, lleva años. Entonces el último punto es que usted tenga que hacer discípulos. Y le va a llevar tiempo, le va a llevar esfuerzo, le va a llevar recursos, le va a llevar enojo también, pero le va a llevar también mucha satisfacción. Haga discípulos. Hay muchas más cosas que podemos tocar acerca de misiones. Bueno, ¿cómo lo hago? ¿A dónde me dirijo? ¿Dónde va a ser? Esas son cosas, algunas de esas cosas Dios las va a contestar. Pero si ya estamos entendiendo esto, estamos iniciando bien. El propósito de hacer misiones es llevar el mensaje del Evangelio para que otros pueblos le adoren y el nombre de Dios sea glorificado. ¿Sí quedó claro eso? Vamos a ver el último video, por favor.
¿Alguna vez te has preguntado qué es la Gran Comisión? Jesús dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Piénsalo primero un poco. Discípulos, bautizados y enseñados a seguir a Jesús en toda su palabra. Ahora piensa en lo segundo, a todas las naciones. Naciones es la palabra etnos. En realidad esto quiere decir todos los grupos étnicos. Para que tengamos una idea clara, ¿sabes cuántas naciones hay en el mundo? Aproximadamente 200. Pero ¿sabes cuántos grupos étnicos existen en el mundo? Aproximadamente 16,000. En base a esto, la Gran Comisión es más grande de lo que pensamos. Un grupo étnico es un grupo de personas que comparten todas o algunas de las siguientes características: lengua, raza, cultura, religión, economía, territorio. Lo que debe preocuparnos es que de los 16,000 grupos étnicos en el mundo, aún quedan 6,000 grupos étnicos sin ser alcanzados. Esto es 1/3 de la población mundial, más de 2 billones de personas. Más preocupante es saber que se calcula que solo 1 de cada 10 misioneros trabaja entre los no alcanzados. Cuando hablamos que son no alcanzados, nos referimos no solo al hecho de que no han escuchado el Evangelio, sino que no tienen la posibilidad de escucharlo, sin cristianos entre ellos, sin iglesias y en la mayoría de los casos sin Biblias. Por ejemplo, pensemos en los 2 países más poblados del mundo. China, con aproximadamente 1.300 millones de habitantes, tiene más de 500 grupos étnicos y el 80% se consideran no alcanzados. India, con aproximadamente 1.200 millones de habitantes, siendo el país más multiétnico, tiene 2.500 grupos étnicos aproximadamente, y el 90% se consideran no alcanzados. En todo Asia se calcula que hay más de 3.000 etnias no alcanzadas. ¿Puedes imaginarlo? ¿Cuántos millones y millones de personas no han escuchado el Evangelio? ¿Cuánta falta hacen misioneros al estilo de Pablo, que se propongan a ir donde Cristo no ha sido anunciado? ¿Cuánta falta hace que oremos para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies? ¿Y cuánta falta hacen iglesias dispuestas a sacrificar a sus mejores hombres y sus más preciados recursos? Porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué has hecho para alcanzar a los no alcanzados? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has ofrendado? ¿Estarías dispuesto a ir? Como dijo en una ocasión William Carey, espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas por Dios. Le pido a los chicos de alabanza que pasen. Yo quiero terminar con esto. El mayor deseo de Dios es que la gente le conozca, porque Él quiere darse a la gente. Él quiere darle su amor. Él quiere darle sus promesas. Él quiere darles la salvación. Pero ¿cómo creerán si no hay quien les diga? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo? ¿Cómo será esto posible si la iglesia sigue en la misma situación como hasta ahora? ¿Cuántos miles de iglesias somos en México? ¿Usted se ha puesto a pensar eso? ¿Cuántas iglesias hay aquí en Tultitlán? Por ejemplo, ahí en la colonia o en la avenida donde nosotros estamos, habemos 6 iglesias. En un pedacito de lo que es la López Portillo hacia donde está la iglesia. 6 iglesias. ¿Cuántas iglesias habremos en el mundo? Y no podemos alcanzar a la gente que falta y que sigue sin el Evangelio. Yo quiero pedirte que pongas tus pies en el suelo, te pongas de pie y puedas cerrar tus ojos.